Muy buenos días, tengan todos ustedes. Aquí nos hallamos dispuestos a compartir la segunda parte de este hermoso salmo, del Salmo 34, que vimos la semana anterior, en donde Dios nos enseñó muchos aspectos de la vida de David, de cómo él se encontraba huyendo de Saúl y cómo en su desesperación acudió a Aquis, un rey de Filisteo, y cómo Dios lo guardó ante esas circunstancias y él tuvo que hacerla de loco para ser librado de pues lo que él temía, que lo fueran a matar en este lugar. Y él, aunque avergonzado por lo que había hecho, el haberse hecho el loco, finalmente fue librado por Dios y él se gozaba en compartir estas enseñanzas acerca de este salmo, de lo que vamos a ver ahora. Vimos la primera parte del capítulo 34, del Salmo 34, del versículo 1 hasta el versículo 11. Hoy vamos a platicar del 11 al 22 y hemos titulado esta predicación de un maestro excelente y lo que nos enseña este maestro excelente. Pero vamos a hacer antes una oración para ponernos en las manos del Señor y que Él sea quien nos pueda guiar en esta ocasión. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos la oportunidad que nos das de reunirnos y de estar dispuestos a escuchar a través de estos medios de redes sociales este mensaje de tu bendita palabra, este hermoso salmo, y que a través de él te pedimos que hables a nuestros corazones. Todos enfrentamos un mundo caído, con gente caída, y siempre enfrentamos de una u otra forma retos, pruebas, ansiedades. Queremos rogarte, Señor, que a través de este salmo alientes nuestros corazones, sean cuales sean las preocupaciones que nos embargan. Te pedimos que en ti encontremos todo el aliento y todas las promesas que puedan fortalecernos para vivir en esa paz que tú nos has invitado como hijos tuyos. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a dar lectura a este salmo de los versículos 11 al 22 y dicen lo siguiente: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Bien, pues nosotros vimos en el domingo anterior cómo el Señor nos exhorta a confiar en Él. Y hay muchas razones para poder confiar en Él. Vemos que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vemos que nos mencionan varios aspectos que podemos tener confianza en Dios, que nos insta a tener un temor sano a Jehová. Ahora, el temor de Jehová es precisamente esta admiración que causa cuando nosotros nos ponemos a pensar en cuanto a lo glorioso de lo que ha sido la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Produce una gran admiración el hecho de ver quién es Dios, la grandeza de su majestad, la grandeza de su poder. Él es el creador de cielos y tierra, Él es el creador de todo lo que existe y podemos ver. Él es el creador del mundo y del ser humano y de todos los animales que habitan el planeta. Y a la vez es el Todopoderoso y es el Santo, Santo, Santo.
Todo esto, que Él se haya dignado a mirar a nuestra bajeza, a la bajeza de nuestra condición caída, a nuestra vida de pecado, causa una profunda admiración en nuestras vidas. Y esa admiración que produce en nuestras vidas nos mueve a buscar a Dios, a voltear hacia Él en obediencia a lo que Él nos dice en su palabra. El primer acto de obediencia donde mostramos temor a Dios es cuando precisamente aceptamos su gloriosa salvación que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Cuando valoramos el gran sacrificio de lo que Él realizó por nosotros en la cruz. Cuando valoramos el inmenso amor que tuvo Dios al desprenderse de lo que más amaba, de su propio Hijo, para entregarlo por todos nosotros. Causa una gran admiración, un profundo respeto y nos lleva y mueve nuestros corazones a rendir nuestra voluntad a Él con la disposición de vivir ahora en obediencia y abandonando esa vida de pecado que se mostraba en rebelión constante contra sus instrucciones y sus mandatos. Ahora, Él en esa admiración, en ese respeto, en ese profundo deseo de querer hacer su voluntad, queremos obedecerle y contamos con la presencia de su Espíritu, quien nos da el poder para llevarlo a cabo. Entonces vemos que el temor de Dios es precisamente algo que se traduce en buscar al Salvador, en buscar cómo conocer al Salvador y vivir entonces en una vida de gozo, un gozo constante por su favor y su presencia en nuestras vidas. ¿Te has detenido alguna vez a pensar lo privilegiados que somos los hijos de Dios, los creyentes, de contar con la misma presencia de Dios en nuestros corazones? Es una de las cosas más gloriosas que podemos tener como seres humanos. Y Él mora en tu vida, Él mora dentro de tu corazón desde el momento en que lo aceptaste como su Salvador. Y Él entró en la persona de su Espíritu, habiendo quitado con su sacrificio todos tus pecados, obteniendo el perdón de todos tus pecados y logrando nuestra reconciliación con Dios. Y su presencia en nosotros ahora realiza en su poder esa transformación en nuestras vidas. Y por eso es que este es un maestro experimentado que nos enseña varias cosas en estos temas. Aquí David dice: venid, hijos, oídme. El temor del Señor, el temor de Jehová, os enseñaré. Y todo parte de ese temor al Señor. Él nos va a hablar acerca de varios temas. El primero que nos toca es que nos va a hablar acerca de los deseos. Él dice en el versículo 11 y 12, vamos a leerlos. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquí está como un padre exhortándonos y enseñándonos varios temas. Que esto, inspirado por Dios, lo vemos de la mano de Dios también hacia cada hijo suyo. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Todo parte de ahí. Hay temor de Dios, entonces podemos aprender todas estas enseñanzas que van a redundar en una vida no solamente de gozo para nosotros, sino una vida fructífera en cuanto a nuestro servicio al Señor. Y nos habla acerca de los deseos, nos enseña acerca de los deseos. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? La ansiedad del alma debe estar enfocada en todas aquellas cosas que son correctas y apropiadas. Cada uno de nosotros teníamos anhelos que estaban regidos por nuestro propio egoísmo y por nuestra vida de pecado. En ningún momento teníamos en cuenta a Dios en esa vida pasada y lo único que deseábamos eran las cosas vanas que te puede ofrecer esta vida. Riquezas, posesiones, placeres, y eso era lo que anhelábamos en nuestros corazones. Pero ¿cuál era el resultado de todo esto? ¿Cuál era el resultado de todos esos vicios en que únicamente nos hacían más esclavos de una condición desastrosa, de una vida destructiva, de problemas que surgían entre esposos y entre familias y de destrucciones que habían en todas nuestras relaciones? Eso era lo que había en los deseos que teníamos antes. Lo que caracteriza ahora
los deseos que debe haber en nuestra vida es precisamente ese cambio que hay en nuestro corazón desde el momento en que por temor a Dios aceptamos su salvación y entonces tenemos la disposición de vivir en obediencia a Dios. Y entonces vemos que estos anhelos de nuestros corazones ahora son por las cosas que son correctas, por las cosas que son apropiadas. Quien realmente anhela cosas buenas, que anhelas el bien, que anhelas ver el bien, es una persona que está en el camino estrecho, en el camino angosto. Vemos que en la Escritura, en Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14, nos hablan de dos caminos. Y no nos dice un tercer camino. Es decir, no nos dice que tú vas en un tercer camino y que tienes que elegir entre estos dos. No. Todo ser humano va en el camino ancho. Todo ser humano va en el camino de la perdición, el camino que va hacia la perdición. Es hasta que te conviertes a Jesucristo que cambias del camino ancho al camino angosto. Y cuando empezamos a andar en ese camino angosto, es cuando cambia Dios estos deseos en nuestro corazón para ahora hacer lo que es correcto, lo que es apropiado, lo que glorifica a Dios y es en beneficio también de nuestro prójimo. Entonces, Dios tiene cosas grandiosas para nosotros cuando nosotros tenemos un corazón que vive en obediencia a Dios y nuestros deseos son cambiados. Y cada vez que tú vives en este camino, en el camino angosto, en el camino estrecho, entrad por la puerta estrecha, dice este versículo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y no solamente es un camino que nos lleva hacia la vida eterna, también a entender y disfrutar la verdadera vida aquí en la tierra, y que repercutirá también en una eternidad de gozo y de vida con Dios. Ese es el camino al que Dios nos invita. ¿Ya estás tú en ese camino? ¿Sigues pensando o sigues meditando si quizá te conviene o no? Solamente medita en lo que ha generado esa vida que tú has gobernado, que tú has llevado a tu propio antojo. ¿Hacia qué resultados has visto en tus relaciones y en cuanto a tu eternidad? Si ya Dios ha obrado en tu corazón y te has visto tan perdido como Él te ve, si te has visto tan condenado hacia el infierno como Dios dice que está todo aquel que lo rechaza, y si tú ya le abriste la puerta de tu corazón a Jesús y ahora vives en sus caminos, estás en el camino angosto, en el camino que lleva a la vida, en el camino que pocos son los que lo hallan. No porque Dios lo esconda, no porque Dios sea malvado y quiera esconderlo de unos y ofrecerlo con claridad a otros. No es así. Dios nos ama y a todo mundo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice en Juan 3:16. Él a todos nos ama y dio a su Hijo por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es tu decisión. Yo te exhortaría a que no dejes pasar más tiempo, a que no dejes que todos esos engaños, todas esas ideas que se salen de lo que Dios dice en su palabra, que tú las puedas hacer a un lado para entonces tomar esa invitación que Él te hace y le rindas tu voluntad a Cristo. Pero también este maestro excelente nos enseña acerca de lo que es el mal. Tú podrás decir, pues nadie necesita aprender acerca del mal. Todos sabemos lo que es el mal. Pues sí, aunque todos lo sabemos, aquí mismo enfatiza lo que es el mal en estos versículos, que son del versículo 13 al versículo 14. Vamos a leerlos. Retomando desde el versículo 11, dice: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Nos habla acerca del mal. Y quien quiera hallar la vida deberá estar dispuesto a abandonar, a alejarse de todo pecado. Nosotros leemos en Hebreos 12:1 que nos habla acerca de lo que ocurrió con varios héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Y después dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Nosotros somos exhortados por Dios a vivir una vida alejada del pecado. El pecado es lo que precisamente nos arruina. ¿Y cómo podemos lograr esto? En la medida que tú vas creciendo en tu comunión con Dios, se va llevando a cabo este proceso. La forma en que podemos ir creciendo en nuestra comunión con Dios es a través de la lectura de su palabra y de la oración, y esto llevándolo a cabo día con día. Pero también, como hemos visto en ocasiones anteriores, Dios quiere que guardemos su palabra, como dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que haya una renovación en tu mente, y esta renovación es a través de cada versículo de la Biblia que tú vas guardando en tu corazón, en tu mente, para aplicarlo en tu corazón cada vez que lo necesites en tu vida. De esta manera vamos obteniendo un crecimiento y una madurez espiritual, y esto nos va a llevar a vivir alejados del pecado. Siempre el pecado va a estar al acecho, siempre las tentaciones van a estar al día. Pero es entonces cuando la palabra de Dios va a salir de tu mente y va a bajar a tu corazón para aplicarla, para vivirla, para no hacer lo que quiere tu carne. Aunque nosotros hemos aceptado la salvación en Cristo Jesús, todavía cargamos a este antiguo hombre, este ser que todavía quiere llevarnos hacia el pecado y hacia el mal. Y Dios quiere que lo mantengamos clavado en la cruz, como dice en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la clave. Entonces, cada vez que surja ese deseo de pecar, ese deseo de hacer el mal, ese deseo de gritar, ese deseo de enojarme, ese deseo de maldecir, ese deseo de desear lo malo para otros, todo esto está clavado en la cruz. Y no permito que salgan de mis labios. Y es ahí donde la palabra hace su efecto. Por ejemplo, en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿es bueno lo que voy a decir? Lo digo. ¿Es malo lo que voy a decir? No edifica lo que voy a decir. Mantengo clavado a este viejo hombre y no lo digo. Porque no va a edificar. Porque no va a edificar en lo que a Dios se refiere, en lo que al bien de la otra persona se refiere. Entonces mejor no lo digo. Y es así como la palabra de Dios surte su efecto en la vida de aquellos que la van memorizando con el propósito de obedecerla. Entonces debemos mantenernos lo más alejados del mal. Veamos este versículo a través de la Biblia. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces, perdón porque hace un rato se me olvidó quitar el versículo, ya corregimos el error. Entonces vemos que es lo que debemos buscar. Ahora, esto es lo que debe hacer todo incrédulo, toda persona que no se ha convertido a Cristo. Lo primero que debe hacer es tomar la decisión de arrepentirse de ese camino, de esa vida del mal, de esa vida del pecado. Y esta es la exhortación que le está haciendo este padre a sus hijos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien.
Busca la paz y síguela. Apártate del mal, que el malvado deje su camino. Nosotros leemos en Isaías en el capítulo 55, en el versículo 7, esta exhortación también a abandonar el mal camino. Vamos a leerlo. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama arrepentimiento. Yo les he comentado que en repetidas ocasiones que me he dado cuenta que alguna persona no ha entendido la salvación o que creen que tienen la salvación, pero esta no es una realidad en su vida, porque su vida no manifiesta los efectos de un corazón transformado. Me doy cuenta que el problema es en que no han entendido versículos como este. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Arrepentimiento significa eso. Dejar mi camino, dejar mis pensamientos, dejar el gobierno de mi vida por mí mismo, levantarme del trono de mi corazón para permitirle a Cristo sentarse en él para gobernarlo. Es decir, ahora Él es el Señor y yo soy su siervo. Ahora Él manda y yo le obedezco. Eso es arrepentimiento. Y es donde muchos fallan para una auténtica conversión. Pero esto tiene que ver con tu voluntad. Tú decides. Y tú lo que tienes que decidir es eso precisamente. Dejar el señorío de tu vida y cedérselo a Cristo para que Él la gobierne. Y Él sí sabe cómo hacerlo. Y el resultado siempre es de bendición, de edificación y de bendición para nuestras relaciones, tanto con Dios como con el prójimo, esposa, hijos, amigos, etc. Él sí sabe cómo hacerlo. Por eso la exhortación de Dios en este versículo es a dejar esos caminos. Deje el impío sus caminos de impiedad y el hombre inicuo sus pensamientos inicuos, y vuélvase a Dios, o sea, entregue su voluntad a Dios. En ese momento hay esa voluntad. Dice: el cual tendrá de él misericordia, porque aplicará la sangre de Cristo en favor nuestro para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y será amplio en perdonar, perdonará todos los pecados que cometimos para restaurar nuestra relación con Dios. Este es lo que Él enseña a sus hijos acerca del mal. El mal es destructivo. El camino es destructivo. El camino lleva a la perdición. Ese camino lleva al infierno. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Deja tu lengua del mal, aparta tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Busca la paz, síguela. Este es el camino correcto en el que debemos seguir nosotros. Pero también nos habla acerca este maestro de lo que es la paz. Veamos nuevamente esta segunda parte del versículo 14. Dice: apártate del mal y haz el bien. Pero yo subrayo la siguiente parte: busca la paz y síguela. Este gran maestro, este maestro que es un maestro maduro, un maestro sensato, un maestro que ha alcanzado la madurez a través de la experiencia, de ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, nos enseña ahora acerca de la paz. Ahora, no enseña que nosotros debamos hacer la paz. Aquí nos enseña a buscar esa paz. Dice: busca la paz. Primero necesitamos tener paz con Dios para después mostrar la paz de Dios. En tanto el hombre vive en su vida de pecado, no puede tener paz con Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, porque los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, dice en Isaías 57. Pero ya una vez que nosotros nos convertimos a Cristo y hemos rendido nuestra voluntad a Él, podemos entonces tener la paz con Dios
Ahí se inicia la paz con Dios. Pero una vez que nosotros nos convertimos a Cristo y tenemos la paz con Dios, empezamos a manifestar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Leemos nosotros un versículo que tenemos muy conocido en nuestra iglesia, que es Filipenses 4, 6 y 7, que dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego, ¿qué más dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En tanto tu vida, tu concentración, tu mente, tus pensamientos estén llenos de su palabra, entonces tú podrás experimentar esta paz porque tendrás el conocimiento de sus preciosas promesas que podrás poner en oración cada vez que pases por algún momento de aflicción. Y entonces verás cómo después de orar a Dios, tu corazón descansa porque ya está en las mejores manos. Y se confirma en esa paz cuando ves la respuesta de Dios a tus oraciones. La paz de Dios es algo que no puede experimentar una persona si no tiene una comunión con Dios. Es algo que experimentamos los creyentes. Primero tenemos la paz con Dios y después buscamos esa paz de Dios y seguimos en esa paz con todos los hombres. Hay dos versículos que ilustran esto de una manera hermosa. Nosotros vemos ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, lo siguiente. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, un creyente busca seguir esta paz con toda persona y busca vivir en comunión con Dios y en santidad, y sus deseos y su comportamiento siempre tiene relación con esa santidad. Cuando vemos que Dios en su palabra nos dice cuál es el principal mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Allí en Mateo capítulo 7, versículo 12, nos aclara este pensamiento. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Es decir, el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que yo no quiero que los otros me hagan a mí, eso es lo que yo voy a hacer con ellos. Si a mí no me gustaría que me robaran, entonces yo tampoco les voy a robar a otros. ¿Y qué efectos tan terribles tiene el pecado? Ahora, ¿por qué es que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque el pecado se ve más grave cuando te lo hacen a ti que cuando tú se lo haces a otros. Cuando tú le mientes a otros, encuentras muchas maneras de justificarte, pero cuando te han mentido a ti, te duele profundamente. Cuando un hombre o una mujer engaña a su cónyuge, no siente tanto el dolor de su pecado que cuando a uno le hicieron ese pecado, cuando es mi cónyuge quien me engañó a mí. Por eso el versículo dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, para que veamos la magnitud de lo terrible que es el pecado cuando nos lo cometen contra nosotros, para que nosotros nos abstengamos de cometerlo contra otros. ¿Cuál es la manera como te gustaría que los otros se dirigieran contigo? Dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Te gustaría que te hablaran con palabras ásperas o con palabras dulces? De igual manera, dirígete así a los demás. Y así cada uno de los mandamientos que encontramos en la Biblia, vemos que tienen una connotación muy fuerte
cuando la hacen contra nosotros. Por eso la exhortación de Dios es: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es algo muy diferente a lo que se manejaba en aquella época. En aquella época se manejaba en un sentido negativo, por decirlo de alguna manera. Aquí Cristo lo modificó para darnos cuenta de la gravedad del pecado, porque tú vas a ver el pecado tan grave como es cuando te lo hacen a ti. Esto es algo que vemos también que nos lleva a mantener esa paz, cuando nosotros vivimos en comunión con el prójimo. Por eso dice: buscar la paz y la santidad sin la cual, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero también encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 18, que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cometiste algo que destruyó la paz con tu prójimo? El único camino correcto es primero pedirle perdón a Dios. Pero si con esto ofendiste al prójimo, también tienes que pedirle perdón a tu prójimo. Y con esto ya hiciste lo único que puedes hacer. Si se restaura la paz, gloria a Dios por eso. Si no es posible, pues no podemos hacer más. De ahí esta exhortación. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Tú puedes buscar esa paz? ¿Tú puedes lograrla a través del diálogo con esa persona? Primero preséntalo a Dios en oración y después inténtalo. Yo recuerdo lo que me compartió una vez una amiga creyente, que me decía que extrañaba mucho la amistad de su cuñada. Se llevaban muy bien hasta que hubo algo que las separó. Hubo algo que congeló esa relación, esa amistad, y esta amiga la extrañaba mucho. Añoraba, anhelaba recuperar esa amistad. Y en una ocasión, en una celebración de, no me recuerdo si era Navidad o Año Nuevo, de toda la familia, esta amiga mía tomó la decisión de escribirle a su cuñada un mensajito en un papel. Y ella buscó esa paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ella tomó la iniciativa. Como creyentes debemos de tomar esa iniciativa. Y ella escribió y le dijo: no sabes cuánto me duele esta situación en la que estamos ahorita. No sabes cuánto extraño la amistad que tenía contigo. Y nuevamente te pido perdón en lo que te ofendí. Y fue y se lo dejó a esta persona y se regresó a su lugar. La otra persona abrió el papel, lo leyó y con lágrimas en sus ojos corrió a abrazar a esta amiga. Y la amistad no solo se restableció, sino se fortaleció. Cristo puede producir esto en nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué terrible es vivir en un hogar donde hay tensión constante por la falta del perdón o por la falta del deseo de reconciliación. Tú puedes verlo en un hogar donde los esposos no están en paz, o donde los hijos con los padres no están en paz, o donde los amigos o demás familiares están en constante conflicto. Es terrible ese estilo de vida y no es a la que Dios nos ha invitado. Por eso es consejo de este Padre: busca la paz, hijo mío, y síguela, manténla, lucha por ella. Hermosa exhortación, ¿no lo crees? Por eso este maestro experimentado también les enseñaba acerca de la oración. Vemos en los versículos 15 al 17 esta enseñanza. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Pues aparte del Señor Jesús, nadie puede instruir mejor en la oración que el rey David. Para el rey David, Dios y la oración eran sus más grandes realidades. Él constantemente dependía de Dios porque era un hombre que se jugaba la vida vez tras vez que iba a la batalla. Por eso, antes de ir a la batalla, él quería ir con esa confianza de que Dios le iba a entregar al enemigo en sus manos. Buscaba cultivar su comunión con el Señor y esto le permitía tener esa confianza para acercarse a Él en oración. Y le presentaba en oración cada uno de sus conflictos, de sus angustias, de sus guerras, de sus batallas, de sus conquistas. Y él recibía la aprobación de Dios. Sí, ve a batalla, los voy a entregar en tus manos. Y con esto en su corazón, él iba con todo valor a enfrentar al enemigo. Nosotros enfrentamos muchas batallas también. Y tenemos esta exhortación de parte de Dios a través de esta experiencia, de este maestro experimentado, David, que por inspiración divina lo vemos también nosotros para nuestras propias vidas. El depender de Dios en oración. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados por Dios por medio de la sangre de Jesucristo y han obtenido el perdón de sus pecados. Han dado cumplimiento a la justicia perfecta e infinita de Dios, porque en Cristo Jesús ya nos ve redimidos, santificados, justificados, como dice en 1 Corintios 1, del 28 en adelante. Es por los medios de Cristo, los méritos de Cristo, que hemos sido justificados. Entonces, de esta manera, vemos esta hermosa exhortación o este hermoso versículo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Vemos un gran contraste, que esa es la forma como vivíamos. Y estaba la ira de Dios sobre nosotros hasta el día en que nos convertimos a Cristo. Por eso dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El rey David vez tras vez era librado de sus angustias porque confiaba en el Señor. Ahora nosotros como creyentes, por tener el perdón a través de Cristo Jesús, es a través de Cristo Jesús que también nosotros oramos. Nos encomendamos a Dios el Padre, le damos esta oración que es presentada en la guía del Espíritu Santo y sellada por el poder del Señor Jesucristo para su respuesta. Por eso al final decimos que se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Oramos en su nombre, oramos por sus méritos. Leemos ahí en Juan capítulo 16, en el versículo 24, lo siguiente. Os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora, dice Cristo, nada habéis pedido en mi nombre. En aquel día no me preguntaréis nada, dice el versículo anterior. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero de ahora en adelante, ustedes que han creído en mí, pidan. Pedid y se os dará. Pidan y verán la respuesta a esas oraciones. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En cómo es cumplido ese gozo? Primero, cuando vemos ese descanso en Dios. Al saber que ya dejamos esa petición en las mejores manos. Segundo, cuando vemos la respuesta a esa oración.
no cabemos de gozo por haber sido escuchados por Dios y haber obtenido respuesta de parte de Dios mismo. Y ese gozo nos mueve a seguir compartiendo con otros para que ellos también puedan disfrutar de esta bendición. Compartiendo con aquellos que nos rodean y que no han conocido a Cristo y que necesitan escuchar a este Maestro excelente, a este Maestro perfecto que quiere enseñarlos en el camino correcto, traerlos a la salvación para enseñarlos en ese camino correcto, cómo deben conducir sus vidas. Así es que esta es la exhortación de este maestro experimentado, a buscar la paz, a seguirla, a que vivamos en oración, descargando nuestros corazones en todo lo que nos aflige, en todo lo que nos angustia al Señor, como veíamos en el versículo anterior, de tal forma que por nada estemos afanosos. Este maestro experimentado también nos enseña acerca de lo que es el vivir una vida en cercanía con Dios. Leamos el versículo 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La clave para poder estar cerca de Dios y en su comunión, primero que nada, es un corazón quebrantado. Cuando tu corazón ha sido ya quebrantado y has entendido tu necesidad de Dios, entonces vienes a su salvación e inicias esa comunión con Dios. Dios tiene sus métodos para trabajar con el corazón de cada uno. Cuando el rey Saúl habló con uno de sus hijos exhortándolo, cuando el rey David habló con Salomón, su hijo, exhortándolo, le dijo: pero tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvelo con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La exhortación de este padre hacia su hijo era: hijo, Dios conoce tu corazón y Él va a trabajar de acuerdo a esa necesidad, porque Él quiere transformar tu corazón y hacerte cada vez más cercano a Él. Él lo que quiere es que estés tan cerca de Él que lo reflejes, que lo manifiestes. Y Él está cercano al quebrantado de corazón. Él busca quitar todo aquello que estorba, que se manifieste Jesucristo. Primero, para la salvación, quebranta el corazón para traernos a su conocimiento. Y segundo, quebranta a veces nuestro corazón para desarrollar más el carácter de Cristo. Recordamos la anécdota de la vez pasada cuando a Miguel Ángel le preguntaron que qué estaba haciendo con ese trozo de mármol y le dice que estaba haciendo un caballo. Y le preguntaron: ¿y cómo haces para sacar de ese trozo de mármol un caballo? Muy sencillo, les dice. Simplemente quito todo aquello que no se parece a un caballo. Y no es exactamente lo que Dios quiere hacer también con nosotros a través de las diferentes pruebas que enfrentamos. Está puliendo nuestros corazones. Está puliendo esa imagen, la imagen de Cristo. Porque a los que antes conoció, dice en Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él quiere producir esa imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros estemos dispuestos a vivir en esa comunión con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que quiere hacer su voluntad. Y así estaremos reflejando la imagen de Jesucristo, la imagen de su Hijo. No solo será un resultado glorioso para tu vida,
también para los que lo rodean, que podrán ver que la vida cristiana es práctica. Tiene que ver con la vida práctica. Y entonces podremos ver cómo el Señor en este acercamiento a Él nos permite vivir conforme a Él, conforme a su palabra. Y estaremos muy sensibles para poder detectar cuando algo es de nuestra carne y estaremos clavándola de inmediato a la cruz para no satisfacerla y hacer la voluntad de Dios. Y estaremos viviendo en obediencia, mostrando el carácter de Jesucristo. Así es, esta cercanía de Dios, un corazón quebrantado, es la característica principal para vivir en esa comunión con Dios. A los orgullosos siempre los va a mantener alejados y nunca van a poder reflejar a Cristo, sino lo contrario. Leemos ahí en el Salmo capítulo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y luego leemos también en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor quiere que vivamos en esa cercanía con Él y manifestemos la imagen de Él. Pero también vemos que este gran maestro, este maestro experimentado, nos enseña acerca de la aflicción. Vemos el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son, ¿sí? No es nada más una. Nos vienen a veces en bandada, nos vienen a veces una tras otra, pero cuando nos vienen, nosotros podemos ver que el pueblo de Dios no es librado de las aflicciones, sino librado a través de esas aflicciones. Vemos a un Daniel que él no hizo nada para merecer que lo arrojaran al foso de los leones. Él era una persona recta. Fue por su fe que sus enemigos produjeron esa aflicción en su vida. Y él finalmente, cuando el rey trató de librarlo y se vio rodeado por estos enemigos que se lo impidieron, finalmente tuvo que cumplir el edicto que él mismo había decidido dejar que ellos firmaran con su sello, y arrojaron a Daniel en el foso de los leones. ¿Y cuál fue el efecto de que Daniel estuviera en todo momento descansando en el Señor? Él sabía que no había hecho nada para merecer eso, pero él también tenía conciencia de que si era la voluntad de Dios que así partiera su presencia, le iba a dar la gracia para pasar ese momento. Él cayó en ese lugar, simplemente se puso a orar. ¿Y qué vemos que sucedió? Él mismo da testimonio de eso diciendo, cuando el rey no pudo dormir en toda la noche y fue a ver si Daniel todavía seguía vivo, le dice, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te pudo librar. Y entonces escucha la voz de Daniel. Oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de estos leones. Pasaron juntos la noche y los leones nunca le hicieron daño, hasta que finalmente sacaron a Daniel del foso. Muchos dicen, lo que pasa es que los leones estaban llenos, ¿cómo se iban a comer a Daniel? Bueno,
para evitar, para callar a ese tipo de personas que tratan en todo de poner en duda la palabra del Señor. Dice que inmediatamente echaron a sus enemigos y todavía ni siquiera caían al piso cuando ya los leones estaban quebrando sus huesos y los estaban devorando. Fue Dios quien libró a Daniel. No lo libró de esa angustia, sino que lo libró a través de esa angustia, de esa aflicción. 3 amigos de él. Suponemos que en ese momento Daniel estaba atendiendo algún negocio del rey en otro lugar, pero el rey había exigido que todo el mundo adorara una imagen que él había hecho, y como Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que les había puesto el rey, que eran Ananías, Misael y Azarías, los nombres hebreos, al negarse a adorar a esa imagen, cumpliendo al mandamiento de Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Entonces ellos decidieron no honrar esas imágenes, esa imagen del rey. Cuando fueron a decirle al rey, el rey los llamó y les dijo: ¿saben que los voy a arrojar a un horno de fuego si ustedes se niegan a honrar esa imagen que yo he hecho? ¿Están dispuestos ahora a inclinarse cuando oigan el son de la música, cuando pase esa imagen, inclinarse ante ella? Y ellos le contestaron con toda determinación: Rey, no vamos a honrar esa imagen. El rey se enojó tanto que hizo que se aumentara la intensidad de ese fuego en ese horno. Sus hombres más fuertes arrojaron a ese horno a estos 3 hombres. El fuego alcanzó a estos hombres y los mató, pero estos 3 hebreos se paseaban en el fuego con otro personaje más. Suponemos que era otra manifestación de Cristo antes de encarnarse, quien los cubrió y los protegió ante las llamas del fuego. Cuando el rey vio esto, con toda admiración llamó a estos hombres: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y vieron que ni aun sus cabellos fueron alcanzados por las llamas, y ni siquiera había un humo en sus ropas. Y entonces cambió de opinión el rey. Pero no fueron librados de la aflicción, fueron librados a través de la aflicción. Quizá tú estás pasando por alguna aflicción, algo que no puedes evitar y que no estuvo en ti el pasar por esa aflicción. Pero ante esa aflicción, tú vas a ver la mano de Dios librándote de ella. Y en esto glorificarás a Dios. Otra enseñanza muy importante de este maestro experimentado, y de este Dios que a través de esa inspiración que le dejó a David, nos deja también a nosotros, que nosotros podemos ser librados no de las aflicciones, pero sí a través de esas aflicciones, porque contaremos con ese poder de Dios que nos guardará. Leemos en Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Confiad en quién? En Dios. Sí, vivimos en un mundo caído, con gente caída, con mucha maldad. La maldad está al acecho y muchas veces como creyentes, como justos, podemos padecer injusticias, aflicciones, cosas que nosotros no generamos, pero a través de ellas te librará Dios. Así es que descansemos en Él cada día. Cada día es importante encomendarnos en sus manos. Hagamos lo que hagamos, dice Dios que debemos orar sin cesar.
Y no nos toma ni un minuto el encomendar nuestro camino al Señor antes de dirigirnos a lo que pensemos hacer. Haremos muy bien en hacerlo y confiar nuestras vidas a Él, y entonces cuando pasemos alguna aflicción, sabremos que Él nos librará a través de las aflicciones. Finalmente, también vemos que este maestro experimentado nos enseña acerca de la perseverancia. Leamos los versículos 20 al 22. Dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Este versículo de matará al malo la maldad, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, dice, ni uno de ellos será quebrantado. Esto nos recuerda al milagro de lo que ocurrió cuando Jesús estuvo en la cruz. Vemos que dan la orden de romper los huesos de los diferentes presos que estaban en la cruz, para que, sin fuerzas para levantarse cada vez que sentían asfixiarse, entonces finalmente murieran de asfixia. Esta era la intención al quebrar los huesos de los pies. Pero Dios proveyó de algo para que cuando llegaran con Él no fuera quebrantado ni un hueso suyo. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y entonces cuando llegan y lo ven muerto, simplemente le traspasaron el costado y no le quebraron los pies, para que se cumpliera esta palabra del Señor. Esta palabra se cumplió. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Pero analizando un poco este pasaje, este versículo, ¿qué significan los huesos para el ser humano? Tú puedes tener unos músculos muy fuertes, pero sin huesos te desplomarías. Tú podrías tener una piel muy hermosa y fuerte, pero sin huesos te desplomarías. Tú podrás tener salud en todo lo demás de tu cuerpo, pero sin los huesos no tienes lo que te sostiene. Y Dios es quien nos dice que Él en la vida espiritual nos va a sostener firmes, como la estructura, como las columnas que representan estos huesos en el cuerpo del ser humano. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matarán al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Tú has decidido confiar en Él, has depositado tu confianza en Él, entonces Él se encarga de mantenerte firme hasta el momento en que Él decida llevarte a su santa presencia. Por fe hemos sido nosotros librados de la culpa y del pecado. Ya no hay condenación alguna para nosotros. Tenemos salvación eterna. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo, y es cuestión de tiempo, la realización plena en ella cuando estemos en su presencia. Pero Él es quien nos va a guardar y va a impedir que en nosotros ocurra cualquier tipo de acontecimiento inicuo que quiera destruirnos, manteniéndonos firmes hasta el final de la carrera, hasta que Él decida venir por su iglesia. Nada nos puede arrebatar de su mano. Estamos seguros en Él. Él es quien nos guarda. Esos son los huesos. Nos mantiene firmes hasta llegar a su presencia. Veamos lo que dice en Juan capítulo 10. El versículo es el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esos son los huesos de nuestra vida espiritual. El Espíritu que mora en nosotros, que nos mantiene firmes en las pruebas, en las aflicciones, en las angustias, en las necesidades, hasta que finalmente lleguemos a la presencia de Dios. Él nos mantiene firmes. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Te están haciendo alguna injusticia? Descansa en Dios. Él te va a librar de esa aflicción. Y nadie va a poder quebrantar un hueso tuyo. Te mantendrá firme en la confianza en Dios, en el poder de Dios. Y esto te dará paz ante esa aflicción. Tú guardarás en completa paz, dice en Isaías 26:3, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mantente confiando en el Señor, que Él te guardará y te preservará de toda obra del maligno. Él es quien preserva a sus santos hasta el final de la carrera. Leemos en Judas 24 finalmente, que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Estamos seguros en Cristo. Con todos estos temas, el Maestro experimentado alienta a otros a escucharlo. Escuchar estos consejos sabios, escuchar todos estos consejos que le permitirán ver muchos días, vivir muchos días para ver el bien que Dios tiene para cada hijo suyo. ¿Permanecerás atento a su palabra? Atento en su palabra que tiene tantos consejos como estos y muchos más, para que veas el bien, para que vivas muchos días para ver el bien. Entonces, en el poder de su Espíritu, pondrás en práctica cada uno de estos consejos. Vamos a orar para terminar. Padre amado, agradecemos este tiempo que nos has permitido de escuchar estos consejos que este Padre, que este Maestro experimentado había podido compartir con sus hijos. Y que tú lo compartes con nosotros también como tus hijos para poder ver el bien, para vivir muchos días, para ver el bien y compartir este bien con otros que, dado que no conocen de ti, no pueden disfrutarlo. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas los corazones de nuestros hermanos que están pasando por alguna aflicción y que puedan ver tu mano poderosa librándolos a través de esas aflicciones y que el resultado final de esto pueda ser alabanzas que den gloria a tu santo nombre, al ver tus cuidados, al ver tu respuesta, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros, Señor, para estar así confiados, a pesar de vivir en un mundo caído y con gente caída, vivir confiados en que tú nos mantendrás firmes, que no será quebrantado hueso nuestro, que estaremos firmes hasta el final de la carrera. Gracias, Dios, porque oramos a través de Cristo Jesús. Amén. Había una persona que comentaba que los cristianos son muy similares al carbón y al diamante. El carbón y el diamante tienen la misma naturaleza, pero uno absorbe la luz y el otro la refleja.
Y así esa misma referencia en cuanto a la vida cristiana. Dice, hay muchos creyentes que son carbón y otros que son diamante. Comparten la misma naturaleza. Ahora ambos son hijos de Dios, pero las experiencias en su vida no son las mismas. A través de su comportamiento, unos todo lo absorben y otros todo lo reflejan. ¿De cuál clase de creyente eres? ¿Carbón o diamante? Que sea Dios a través de su palabra que te guíe a reflejarlo a Él en cada momento de tu vida. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga.